Para Cátedra Americana del Derecho es un honor, es un gran gusto tener este invitado. Es un invitado de lujo. Realmente no solamente lo digo porque es amigo desde hace muchísimos años, sino porque representa una de las instituciones más emblemáticas, más importantes, más destacadas a nivel global. Eso quiere decir el Tribunal Supremo de Elecciones y el Registro Civil, que se encargan curiosamente de dos factores diferentes. Vamos a ver, a veces tenemos problemas en otros países, una asociación, un matrimonio, no encontramos los documentos de identificación de un extranjero. Pasa con mucha frecuencia. Son en las parroquias, inclusive la misma España, donde dicen, ahí empadronan a las personas. Nosotros tenemos una universalidad, pero es que es como el agua potable, como la tomamos todos los días no nos damos cuenta lo vital e importante que es, porque simplemente llega. En otros países, hace poco me pasó, no voy a decir cuál país, no se puede tomar agua potable, agua que sale de la canilla, del tubo. Igual aquí, el 99%, si mal no me equivoco, de los costarricenses están empadronados. Por una importante gestión, están registrados. El registro civil, que es el registro de las personas, es una de las instituciones más destacadas que tenemos. A continuación vamos a tener a nuestro amigo, el magistrado Héctor Fernández. Muchísimas gracias. Siempre es un gusto estar con ustedes, pero hoy no solo es un gusto, es un honor, y yo diría que un privilegio, tener un amigo de tantos años, y que además de eso es una persona destacada, importante dentro de algo lo que creo que puede ser una de las instituciones más importantes en Costa Rica, más ahora, más en estos momentos, y es el Tribunal Supremo de Elecciones. Tengo que la par a mi amigo Héctor Fernández. Héctor, un Germán, honor, muchas gracias por qué tus gran placer. palabras. Lo conozco desde que él era pequeñito. Bueno, todos éramos pequeñitos. Pero lo que viene siendo muy destacable es lo que ha avanzado Costa Rica y un reconocimiento que a veces las mismas instituciones en Costa Rica no lo dan, que es que tenemos a los mejores registros del mundo, tanto el registro nacional como el registro de las personas, que le llamamos registro civil. Pero ahora queremos saber dos temas importantes, pero realmente abordarlos. A ver, dos cosas. Yo quiero saber dos cosas y una puede ser hasta una zancadilla que le haga, no importa. O sea, a lo mejor lo agarro desprevenido. ¿Por qué es que la cédula ha tenido a veces incidencias de falsificación? Y la segunda es que vamos a tener cédula digital. ¿No, Héctor? Amigo mío, ¿cómo funciona eso? Bueno, muchas gracias, Germán, primero que nada por la invitación. De verdad que es un gusto poder hablar de estos temas. Y bueno, es que yo creo que no hay documento en el mundo en este momento que sea infalible, ¿verdad? Sí, un buen punto. Incluso un documento con tanta seguridad como el billete de dólar norteamericano es frecuentemente adulterado, ¿verdad? Entonces, Perdón, ese es un buen punto, no me lo esperaba. precisamente por eso es que la institución ha venido evolucionando. Entonces, para centrarnos un poquito en antecedentes, ¿verdad? Recordemos que el registro civil es una institución que data de 1888. Anterior a eso, quienes llevaban los Con el registros de las Código Civil. personas eran las parroquias, Uh -huh. ¿verdad? Cuando se crea el registro civil en ese año, en ese siglo XIX, pues se nutren de toda esa información de las parroquias. Con la Constitución del 49, el constituyente tuvo la visión y la virtud, a la hora de crear el Tribunal Supremo de Elecciones, de poner a depender el registro civil del tribunal. ¿Por qué? Precisamente porque la identidad de las personas y sobre todo el tener certeza de cuáles cumplían con los requisitos para poder emitir el sufragio era un bastión fundamental, uno de los principales, como se dice en derecho electoral, blindajes para asegurar la identidad del sufragio. Entonces pone a depender al registro civil del tribunal. Y eso pues también ha venido con la idea no solo de llevar un padrón o una lista de electores, entendiendo por electores todas las personas con mayoría de edad para poder votar, sino además para dotarlos de un documento de identidad, ¿verdad? Que es lo que todavía está en una ley que nos ha sido muy poco reformada, que es la ley orgánica del Tribunal Supremo de Elecciones y Registro Civil, que data de los años 50 todavía. Bien, entonces, anteriormente el documento de identidad se elaboraba totalmente artesanal. Primero era a mano, en un librito, ¿verdad? Después cambia a un documento de una sola tarjeta, pero era también muy artesanal, era emplasticado y que llevaba unos datos. Que en principio se hacían con máquina de escribir, y eso después evoluciona a un software que era el que ya ponía todo lo que era la información de la persona, ¿no?
Ustedes podrán recordar que antes cada quien, bueno, por lo menos Germán, yo sí sé que sí le pasó en las primeras cédulas que uno con el rotulito ahí, que le tomaban la No, no, foto. yo soy Y yo soy menor, más o menos duraba un mes la confección del documento. Ajá. Ahora, pero ese documento era muy fácil de alterar, era emplasticado. A pesar de que había seguridad en el plástico, era cuestión de abrir el plástico, cambiar una fotografía. Pero antes de eso es importante que fue en el registro civil y fue un funcionario, que ahorita se me escapa el nombre, disculpen, en los años, si mal no recuerdo, fue en la década de final de los 50, principios de los 60, que tiene la propuesta en el tribunal de cómo configurar un número de cédula de identidad que prácticamente va a ser único para cada persona, porque por lo general y de fácil configuración, porque en algún momento el número que iba a ser simplemente Claro. consecutivo, en algún momento iba a fallar, ¿no? Y entonces él lo idea que el número sea la expresión del tomo, que hay un tomo o sea, el número, perdón, de la provincia, primero numerando las provincias de 1 Tomo a y 7, asiento. el tomo donde se inscribe el nacimiento y el asiento concreto de ese nacimiento, ¿verdad? Porque cada folio se Y divide así en se dos. forma nuestro número de cédula que actualmente tenemos. Entonces iba a ser invariable para cada persona, iba a coincidir pues con la inscripción de su nacimiento. Y a raíz de que ese número se vuelve tan manejable, prácticamente las demás instituciones lo fueron adoptando para todos sus registros, ¿verdad? Bien, entonces como es un número tan único por persona, lo fueron adoptando prácticamente casi todas las instituciones del país como número de identificación de las personas. Inclusive ahora está el pasaporte. El pasaporte ahora, incluso con los nuevos, ya se está cambiando, pero el pasaporte hasta el número de contribuyente incluso se adopta en un momento. Pero eso hizo que el documento de identidad de las personas fuera la base para todo. O sea, la cédula de identidad es la base para solicitar un pasaporte, para solicitar una licencia de conducir, Hay dos para personas que abrir una cuenta se bancaria, pueden etc. llamar idénticos, pero la cédula nunca será la misma. Correcto. Entonces, por supuesto, todo ese valor que tenía desde el punto de vista de la identidad personal, la cédula de identidad, pues hizo atractivo también a los malhechores tratar de suplantar esas identidades y sobre todo pues que tenía efecto también para compras de propiedades o lo que fuera, abrir cuentas a nombre de otras Me vas personas a o decir a mí. créditos, etcétera, ¿no? Entonces eso pues empieza a haber la necesidad de hacer cada vez más difícil esas adulteraciones, ¿verdad? Esas suplantaciones de identidad. Y uno de los primeros pasos que se da fue en los años 95-96, donde ya se pone en marcha una licitación para hacer un nuevo documento de identidad ya por una tarjeta plástica, en ese momento era PVC, pero sobre todo donde empecemos ya a incorporar factores biométricos en la identidad de los costarricenses. Entonces por eso se empezó por hacer un escaneo de todas las fotografías que había en el registro civil en ese momento, de las personas que habían solicitado documento de identidad, se digitalizaron todas las fotografías y en el año 98 se empieza con la cédula de identidad ya en un formato plástico, en PVC, donde todo va impreso, que en su momento fue muy seguro, incluso lleva un código de barras bidimensional, que era la tecnología en ese momento, y ahí pues en ese tiempo estaba también los datos de la cédula de identidad, que no era sencillo por el momento del avance de la tecnología en ese momento, a finales de los 90, que muchas personas tuvieran esos dispositivos para poder comprobar la huella dactilar. Pero como todo, la tecnología avanza, después se hace cada vez más fácil para las personas tener equipos que puedan imprimir tarjetas de esta misma configuración y también se empieza a ser vulnerable. Entonces se pasa a otro documento, eso fue ya más o menos por ahí de la primera década de los años 2000, 2014, por ahí si no me acuerdo, donde ya pasamos de un documento en PVC a otro plástico llamado policarbonato, donde también ya la fotografía ya iba a ser con una impresión láser, que incluso le restaba calidad en ese momento a la fotografía, era como era una fotografía en sepia, pero lo que importaba era que la impresión en láser permitía imprimir en una de las capas más profundas de ese policarbonato y iba a ser más difícil poder sustituir la fotografía o alterar el documento. Ese documento, bueno, se hace un contrato por primera vez donde no se adquieren impresoras, sino que se paga por documento impreso.
Pero concomitantemente también se empiezan a desarrollar, y esto más que todo a partir del Código Electoral del 2009, que le da al tribunal ciertas potestades, incluso de vender servicios no esenciales y demás. Entonces se empieza a poner un servicio que se llama Servicio de Identidad Digital, verificación de identidad digital, el BID, y se empieza a poner a la orden de distintas entidades públicas, privadas e incluso los notarios. Y es la posibilidad, a la par del documento de identidad, de que la persona que adquiera el servicio tenga un dispositivo que simple y sencillamente, si el notario, por ejemplo, quiere asegurarse que la persona que tengo enfrente, que me está dando un documento de identidad, que yo lo veo razonablemente bien, si quiero además ver si efectivamente es, pues hay una consulta instantánea o en ese momento lo pone en el dispositivo y hay una respuesta de la entidad, del registro civil o del Tribunal Supremo de Elecciones, donde le hace match, es decir, verifica que esa persona efectivamente es a la que corresponde ese documento. Es un servicio que todavía está vigente, ¿verdad? Y cada vez se ha venido siendo más personas las que lo están adquiriendo, pero igual requiere un dispositivo especial, requiere además de tener un contrato y demás, ¿verdad? No, como le digo, no es que se hace infalible el documento, también se han dado, no necesariamente tiene que ser una adulteración perfecta, exacta, pero va de la mano de la persona que recibe el documento y de la experiencia que pueda tener la persona del documento. Por ejemplo, vimos hace relativamente poco una falsificación que descubrimos, que a simple vista el documento parece perfecto, y la descubre un cajero de un banco simplemente por el peso. El peso, porque la tarjeta no era de policarbonato, era de PVC. Y el cajero del banco donde le dan la cédula, él la ve, pero le suena que esa cédula es más pesada. Entonces, él pide un momento para verificarla. Donde hacen la verificación, ya con este sistema, vuelve a ver, ya la persona se había ido. No le dio tiempo ni de verificarla, y ahí descubre que nos manda el documento, lo vemos, y sí tenía, obviamente, si todos anduviéramos con luz ultravioleta y todo, lo podemos descubrir, ¿verdad? Pero eso no lo pudieron adulterar. Pero dos situaciones, vea, yo trabajo mucho en el tema notarial y he visto muchos notarios que han sido asaltados por una sorpresa de esta naturaleza. Me acuerdo de hablar con el señor Chinchilla en alguna oportunidad donde dijo, todos los notarios van a tener este dispositivo. Y en mi opinión agrego, si no lo tienen, deberían de tenerlo. Pero un dato adicional es que el Tribunal Contencioso Administrativo obligó al registro a dotarlo. ¿A qué, perdón? Al registro, a que tenía que provocar la posibilidad de que los notarios tuvieran acceso a la efectiva marcha, a la efectiva identificación, porque es que todavía sigue pasando, todavía me refiero a hoy tengo un caso. Como le digo, bueno, ya una cosa es que esté la tecnología asequible y otra cosa es que se utilice y no, ¿verdad? Ahí tendríamos que ver, por ejemplo, ver en cada caso concreto a ver por qué pasa, pero como lo que te quiero decir es que siempre la institución ha venido evolucionando para hacerlo. Y en los últimos años lo que se hizo fue pasar ya con las nuevas tecnologías. Anteriormente solo se tomaban las dos huellas digitales de los dedos índices. Ahora no, ya se evolucionó cada persona, más o menos hace unos 4 o 5 años, ya las personas que van a solicitar cédula de identidad no solo le toman las 10 huellas, sino también el rostro, ¿verdad? Ya hay tecnología de identificación facial. Eso fue, digamos que, preparando el terreno para la nueva impresión del documento de identidad físico. Como nota a pie de página te comento que en Lima, en Perú, en los buenos amigos de Perú, que tengo la suerte de ir mucho, tienen su identificación biomedida, es decir, un dato, una foto, el dedo, en fin, pero ellos ya se identifican así. Claro. No, ante los notarios me refiero. Hay que dice que se dice eso, Germa, por un dato importante que de relaciones que hemos visto en otros países y que por eso el nuestro es un sistema que tiene ser tan copiado en otros lugares porque como nosotros primero lo tenemos centralizado, pero es que hay un dato importante. La mayoría de los nacimientos en nuestro país sucede en centros hospitalarios. Sí. Estamos hablando de más del 96-97%, ¿verdad? En todos los centros hospitalarios hay registradores auxiliares del registro civil, ¿verdad? Sí. Entonces, y por eso fue que también se implementó desde hace
varias décadas ya lo que es la tarjeta de identidad de menores, ¿verdad? Entonces, casi Muy, que concomitantemente con la cédula ya, donde empezamos con la tecnología biométrica, empezamos con la tarjeta de identidad de menores, que nos permite capturar las huellas de identidad desde los 12 años, ¿verdad? Precisamente porque nada hacemos si tenemos mucha tecnología, pero si la persona que a la hora de solicitar el documento no estamos seguros si es quien dice ser, y ¿verdad? con los años va a ser la misma. Correcto. Si logra adulterar una vez, la primera vez ya va a ser muy difícil capturarlo. A ver, que los que tenemos empadronados son las personas, o sea, que los que están, las defunciones que se inscriben automáticamente salen del padrón. Con solo que se venza la cédula de identidad, porque no sabemos si fue una persona, pudo haber muerto en el extranjero, si pasan 10 años y no se ha renovado, automáticamente sacan a esa persona del padrón. Es decir, y igual la persona, la primera cédula que solicita se le ingresa al padrón. Y el hecho de que esa cédula sea indispensable, como te digo, desde para abrir una cuenta bancaria hasta para solicitar una licencia de conducir, se creó la necesidad en las personas de ir a obtener el documento de identidad. Es decir, Lo que pasa es que contrario a muchos países, México, por ejemplo, que usted necesita el documento básicamente para votar aleatoriamente, o después le puede servir para identificarse en otros lugares. Pero usted lo ocupa solo si va a votar en principio. Pero ¿Sabes en qué es lo que nuestro pasa, caso, Héctor? Que es una estamos tan necesidad. acostumbrados a eso que creemos que es así, que así se nace. Es Bueno, que hay que tener claro que en otros países inclusive hay personas que ni siquiera están empadronadas, ni siquiera están registradas. por eso la depuración de nuestro padrón es de las mejores, por lo menos del continente, si no la mejor, en el sentido de que no tenemos un subregistro muy alto de defunciones ni de nacimientos. Gracias también a nuestro sistema de salud que fue posible desde los años 40, ¿verdad? Como te digo, que casi todos los nacimientos son reportados o suceden en centros hospitalarios o tienen que ir a todo lo que es la parte de la vacunación y demás, y ahí se logra si no está, ¿verdad? Entonces el subregistro es relativamente bajo, básicamente en comunidades indígenas muy alejadas, ¿verdad? Donde nuestros registradores van periódicamente, 1 o 2 veces al año, y hacen los registros de todos los nacimientos y las defunciones que se han venido dando. Pero aparte de eso, que es un porcentaje muy, muy bajo, en la mayoría por eso se hizo que es un registro íntegro y que es lo que también le da fuerza a nuestro documento de Y que es que identidad. curiosamente lo que yo creo que es más importante, hoy por hoy hay que rescatarlo definitivamente ante una avatar que está ocurriendo en las instituciones y es lo valioso que es esta institución, no solamente por tenernos registrados, empadronados, ubicados, porque ya nos sentimos como algo, se nace y hay que tener una cédula, todo el mundo, pero en otros países no es así. Y segundo, con lo que vamos a hablar al final, con el sufragio, que me gustaría que dijeras algo. Claro, no, entonces para terminar en digamos, de evolución, en esta última etapa lo que estamos haciendo ya a partir del pasado 10 de octubre, si mal no recuerdo, empezamos a dar cédula en el nuevo formato físico. Ese formato, como te ¿Digital o decía, físico? el primero el físico. El físico, que empezamos el 10 de octubre, porque el digital es un poquito antes que ya empezamos, pero el físico, que empezamos a dar el 10 de octubre, tiene varios ya elementos de seguridad también a tono con las nuevas tecnologías. La fotografía sigue siendo láser, pero ya colores, ¿verdad? Y tiene en lo que es microtexto, en lo que es impresión, qué sé yo, que se ve solo a través de la luz negra, la luz violeta, tiene una serie de elementos de seguridad. Pero además, ya no es solo con un código bidimensional, tiene hasta un QR y tiene las otras tecnologías NFC, etcétera. Es decir, como esta tecnología sin contacto que tenés en las tarjetas de crédito, ahí lo puedes hacer. Ah, Y caramba. concomitantemente con eso sacamos lo que es la cédula digital, que era un poco la pregunta que me hacían ahora. Si es asequible, si ya ahora ese sistema BIT más bien va a ir en retroceso. Hoy por hoy cualquier persona, cualquier ciudadano costarricense tiene acceso, porque es gratis, a las galerías estas de aplicaciones, tanto para iOS como para la tecnología, no, la otra, bueno, iPhone o cualquier otro de los otros, me fue ahorita Android. el nombre, Android, perdón, gracias. En cualquiera de los dos puede bajar dos aplicaciones. Una que es la cédula de identidad digital. Es una cédula que primero lo que les recomiendo es que se metan a la página del tribunal, hay una pestaña que habla de cédula de identidad de una forma, ahí lo lleva paso a paso cómo obtener la cédula digital. Tiene un costo de 2.600 colones, una vigencia de 4 años, requisito básico tener una cédula física vigente, obviamente.
y eso le produce un QR. Entonces descargan la aplicación de cédula de identidad digital y con base en el QR hacen el match y ya la puede instalar en su teléfono, ¿verdad? Ahí tiene el documento, que es un documento, y hay otra aplicación a la par que lo puede bajar, por ejemplo, un notario o cualquier persona, que es la app de verificación, esa es gratuita, ¿verdad? Entonces, ya cualquier persona puede, esa cédula de identidad digital es fácilmente verificable con esa app de verificación. ¿Por qué? Porque lo que hace ahí es una consulta inmediata para verificar que esa persona es quien dice ser, ¿verdad? Es a través sea de su huella digital. Si ven cuando hacen el registro en cédula digital, les toma el registro del rostro. Pero ustedes pueden abrir el app y de que ustedes lo abren con las huellas digitales. ¿Pero cómo? Bueno, porque de una vez hace el match. Ya nosotros tenemos registrada la huella, ¿verdad? Y significa que tendríamos, pues yo no lo tengo, la cédula en el celular. Cuando andas en tu celular, hay un reglamento que se dictó y que da 6 meses de plazo a todas las entidades públicas y privadas. Les va a dar 6 meses para que tenga que aceptar la cédula digital, ¿verdad? Ahorita obviamente la física. Pero es interesante, ahora te digo por qué. Esos 6 meses es para qué, o sea, por ahorita estamos en una verificación fuera de línea, pero vamos a estar ya en enero con otra verificación en línea que les va a facilitar más a todas estas entidades. Eso implica que ahorita solo puedes hacerlo ante un dispositivo, la verificación, ¿verdad? Pero después, al hacerlo en línea, ya van a tener ya la oportunidad por Bluetooth o por NFC, cualquier. Eso es lo que tienen que ajustar, digamos, un banco, digamos, migración, etcétera, ¿no? Pero estamos en proceso. Pero un notario, si tenés un celular, eso porque algunos, la misma corte nos ha dicho, es que nosotros no podemos dotar de una tableta o de un celular a cada ventanilla. Bueno, o sea, ahorita a través de Bluetooth o NFC es simplemente una aplicación, todas las computadoras, incluso las de escritorio, ya las van a tener o ya las tienen. Eso creemos que ya a principios del año entrante va a estar completamente en cualquiera de las tres áreas, que es parte de la presentación que ahora les decía cuáles son. Tecnológicamente, pues ahí puede explicarse mejor. Pero entonces eso va a ser sí asequible a cualquier persona, desde ya pueden bajarlo, un notario para verificar esa identidad. Ahorita incluso algunas instituciones se lo están tomando por sorpresa, ya hemos estado insistiendo con ellos, qué sé yo, el guardia de un hospital, ¿verdad? Hay personas que no llevan la cédula, tienen la cédula digital y dicen, no, yo no sé qué es eso, no se lo acepto. Y resulta que la cédula de identidad digital hoy por hoy es más segura que la cédula física. Sí, ¿por qué? Eso me interesa. Porque la cédula física, salvo que vos sos experto, no sabes si eso o no, si está o no está adulterada, ¿verdad? ¿Por qué no sabes? Porque no sabes si está o no está adulterada, porque puede ser vos no tenés experiencia o no tenés los dispositivos para ver todos los elementos de seguridad. Si no tenés, es como un billete, ya un billete. Si para vos detectar que es falso, tenés que ver exactamente dónde tiene la imagen en agua, etcétera, ¿no? La cédula digital, cuando la abrís desde cualquier dispositivo, va a tener un relojito, porque va a tener un tiempo que va a estar visible, digámoslo así. Entonces eso te garantiza que, o sea, la estás abriendo desde la aplicación que bajó el tribunal. Al registro. No, a un guardia, digamos en el caso ese que te digo, ¿verdad? Que no pero entonces, para entender, ¿el relojito para qué? Porque ese relojito es cuando vos lo presentas para hacer la verificación, tiene un tiempo, ¿verdad? Si no tenés que volverlo a habilitar, porque es por QR. Entonces, pero digamos, a una persona que eso es una información que ya le estamos pidiendo a la gente que lo divulgue, ¿verdad? Pero si es a una persona, aquí me la juego un mes, ¿ves? Por ejemplo, ya yo lo he hecho, te puede dar el PIN o con solo que pongas el dedo, ahí está ya mi cédula. Enseñáselo ahí a la cámara. ¿Verdad? Este es, por ejemplo, mi cédula digital. Yo la tengo que hacer con huella digital. Entonces, es más seguro esto para una persona que no tiene experiencia y mire, esta es la aplicación, yo le estoy poniendo el dedo, aquí está el mismo QR, ¿verdad? Entonces, ahí te da a vos la oportunidad de compartir la información que vos querás, porque aquí tiene varias aplicaciones, ¿verdad? Entonces, como te decía, y ahora en la presentación está mejor explicado, es cuestión nada más de que se va, y de que se esté bajando esa información, de que se estén asesorando. Hay mucha información digital, virtual, de cómo. Pero entonces es, en conclusión, más segura eso. Debe ser más segura porque está asociada, o sea, es más segura porque está asociada a factores biométricos. Sí, claro. ¿Verdad? Entonces, desde el punto de vista de la adulteración,
después puedes adulterarle el nombre, adulterarle la foto, pero lo que es muy difícil de adulterar es tu huella digital, ¿verdad? Entonces, y si es la fotografía, pues ya te va a verificar y no te va a hacer match de tu cara con tus datos, ¿verdad? Héctor, y una pregunta muy importante en estos momentos en que, por lo menos yo defiendo mucho las instituciones y evidentemente la han arremetido contra el Tribunal Supremo de Elecciones. A nivel global, no solo América Latina, porque sabemos que es un ejemplo, tanto el registro civil como el registro nacional son un ejemplo de América Latina. A nivel global, ¿cómo visualizas el registro civil o al Tribunal Supremo de Elecciones en cuanto al sufragio, en cuanto a su pureza, en cuanto a su transparencia? Bueno, no lo digo yo. Hay unos estudios Organismos, claro. que se llama Proyecto Integridad Electoral, Electoral Integrity Project, que son estudios que han llevado a cabo la Universidad de Sydney y la Universidad de Harvard. Y han hecho un escalafón. Te puedo decir que han posicionado al tribunal en los 5 primeros lugares. O sea, nosotros Te juro que yo una vez tenemos dije, arriba a los nórdicos y sí. estamos empatados con Alemania, en el último estudio que yo vi, ¿verdad? En global. Y creo que en el 2000, no me acuerdo si fue en el del 2018 o en el 2017, dentro de las subsecciones que era organización de elecciones, estábamos en el primer lugar. Entonces, a nivel mundial. ¿En serio? A nivel Wow, mundial. Eso es asombroso. Por ahí puedo tener. Pero es que ustedes no, puedes verlo ustedes no cacarean bien, porque... No, electoralintegrityproject.com o puedes verlo ahí en internet. Es un estudio muy, muy serio, como te digo, respaldado por esas dos universidades, la de Sydney y la de Harvard, donde ahí ponían, sí, estábamos, vamos, en todas ya en la calificación global, que no solo mide organización de elecciones, ni de participación electoral, otros aspectos, donde ganábamos como en el 5º o 6º puestos, empatados con Alemania y solo por arriba los nórdicos, Dinamarca, Sí, Noruega, son países que etcétera, ¿verdad? Pero por encima, obviamente, en América el primero. De primero y más bien los últimos lugares sí, lamentablemente están países de África y todo lo que es ahora. Ahorita, en otros estudios, pues somos solo se midieron que en el mundo solo hay, ahorita creo que son 25 o 29 democracias plenas, nosotros estamos ahí. Sí, una Somos solo Uruguay y Costa Rica están en eso. Bueno, Chile, creo que Chile. Y las demás no, ¿verdad? Entonces, porque lamentablemente estos últimos años han decrecido ese dato, ¿verdad? De democracia plena. ¿En nuestro país o en el mundo? A nivel mundial. Sí. A nivel mundial, todo lo que es, han decrecido, ¿verdad? Lo que es democracia plena, porque ha habido un aumento de que son gobiernos más autoritarios. La última pregunta, y yo creo que hoy por hoy resulta que hay que explicar el ABC, o sea, lo que cuando yo me eduqué era obvio, como decir, la importancia de la democracia. ¿Por qué podrías decir que es importante la democracia? O sea, yo sé que es como 2 más 2 son 4, pero hoy por hoy parece que hay que explicarlo. Como han dicho varios autores, no es un régimen perfecto, pero no vemos otro que sea mejor en este momento. Y yo lo resumo así para hacerlo más fácil, porque es el único sistema que te asegura un ejercicio pleno de tus libertades. Sí, democracia no solo es ir a votar, democracia no solo es participar, democracia también es un sistema donde hayan frenos y contrapesos al poder. Y es muy fácil decir, bueno, que yo soy o llego al poder por el voto popular, sí, pero no son, cuando hablamos de democracias plenas, son sistemas donde te garantizan de verdad una tutela efectiva de todas tus libertades. Hablamos de libertad de reunión, libertad de expresión, libertad de pensamiento, etcétera. Héctor, tenemos en cuenta países vecinos, no muy lejos, Nicaragua, El Salvador, para hablar de Centroamérica, donde hay muchísimos periodistas que han tenido que salir del país. Bueno, la oposición en Nicaragua, los partidos de oposición simplemente los cancelan, cualquiera que hable en contra se le quita hasta la nacionalidad, pues, ¿sabes? Salvador lamentablemente está en este momento en algo parecido, ¿verdad? El que lleva voces en contra, si recordemos que Salvador tiene no sé cuántos meses ya de tener suspendidas las libertades individuales, ¿verdad? Las garantías. Sí. Entonces, esa es la diferencia para mí de un sistema que es perfectible, sí, que ahí podría mejorarse, sí, pero también depende de las personas, de la participación efectiva. Es que pero no hemos encontrado un sistema donde se pueda, por ejemplo, aquí en el país, que se ha hablado mucho, por lo menos del 53 acá, ha habido una alternancia en el poder tal de que ningún partido político ha estado más de 2 periodos seguidos en el poder.
De hecho, se rompió el bipartidismo y hemos tenido otros partidos, como por ejemplo el PACO, el partido que actualmente ganó la elección. Que ustedes lo consagraron y lo tutelaron, es decir, ustedes fueron los que dijeron, ustedes Ustedes y yo ganaron. digo toda la ciudadanía que participa en la Claro, elección, claro. porque los funcionarios de planta en el tribunal apenas superarán los 1.400 y en una elección participan cerca de 200.000 personas en todo el país, ¿verdad? Entonces, es un sistema que permite esa alternancia en el poder independientemente de las cuentas o no que Héctor, se le pueda exigir a quien no tiene el me turno. fascina lo que Y decís. eso yo creo que para mí, lo más valioso de una democracia es eso, el tener esa garantía de que nadie se puede entronizar en el poder o que nadie se entroniza, y sobre todo que tenés esa libertad vos de disentir. Claro. Bueno, que parece que hoy por hoy está un poco más escasa. Vea, yo me he dedicado mucho a estas cositas, evidentemente no en forma profesional, pero creo que no me recuerdo una satisfacción más grande que haya tenido que este ratito conversarlo con vos, Muchas porque gracias. yo, y creo que hoy por hoy es absolutamente importantísimo que la gente se dé cuenta, pero eso es como el agua potable, como todo el día la tomamos, no nos damos cuenta, se valora el agua no en el océano, sino cuando no tenemos que tomar, igual se valora la democracia en el momento que empieza a ser amenazada. A mí me encanta haber compartido con vos realmente y me encantan las cifras que estás dando para que yo creo y quisiera convencer a las personas que están viendo, eso evidentemente no tiene ninguna tendencia política, sino lo importante. Imaginemos si todos los diputados de una asamblea legislativa fueran de un solo partido, ¿verdad? Se convierte en una dictadura. Es decir, por malo que sea, se ocupa ese balance. Estoy absolutamente feliz, complacido, satisfecho y muy, muy regocijado de haberte tenido aquí. Muchísimas Muchas gracias. gracias, Germán, a la orden.